que van a tener el HLA-B27 y algunas características clínicas comunes, ¿no? Algo que también se relaciona dentro de este grupo es que van a ser cero negativas, es decir, que el factor reumatoide va a estar negativo, ¿no? Y también otros anticuerpos plásticos, ¿no? Y bueno, para empezar vamos a decir que la artritis reactiva va a ser una artritis aséptica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener inflamación, pero dentro de lo que es la inflamación no vamos a encontrar bacterias o gérmenes, ¿no?, que produzcan esta inflamación. Bueno, ¿cuáles son las características, ¿no?, de esta artritis aséptica, ¿no? Bueno, básicamente esta sinovitis aséptica se va a producir, o sea, a pesar de que no tenga bacterias o gérmenes dentro de la articulación que producen la inflamación, va a ser de un origen postinfeccioso, es que las personas se van a enfermar primero por un proceso infeccioso, ya sea gastrointestinal o genitourinario, y después recién van a hacer lo que es la artritis, ¿no? Y bueno, justamente la etiología de estas dos va a ser por un proceso ya sea gastrointestinal o un proceso genitourinario. Y el periodo de latencia, es decir, el tiempo que van a estar antes de la infección, ¿no?, a que bueno, tengan la inflamación de la artritis, ¿no?, va a ser de no superior a un mes, el periodo de latencia, ¿no? Y bueno, justamente lo que venía diciendo la doctora, ¿no?, antiguamente se conocía como el síndrome de Reiter, ¿no?, que tiene una tríada incluso, que es la uretritis, la artritis y la conjuntivitis. Sin embargo, este término se encuentra en desuso, ¿no?, porque esta artritis reactiva no solo se limita a estas tres partes de la clínica, ¿no?, sino que engloba mucha más, que lo vamos a ir explicando conforme pase la exposición. Sí. Y bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es la etiología y la epidemiología, ¿no? Bueno, lo que les venía diciendo, primero tenemos un origen entérico, ¿no?, y un origen genitourinario. Dentro de lo que son el origen entérico, las bacterias que van a ser las principales causantes de la inflamación, primero antes, ¿no?, o post la artritis, pre-artritis, perdón, va a ser primero la Shigella, la Salmonella, la Yersinia, el Campylobacter, y también podemos aumentar en lo que es el Clostridium, ¿no? Lo que es la artritis reactiva de origen genitourinario, vamos a tener dos gérmenes muy importantes. El primero y el más común de todos va a ser la Chlamydia trachomatis, y lo que es el segundo, que es menos frecuente, es lo que es el ureaplasma, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es este origen genitourinario tenemos que tener en cuenta que el predominio es masculino, ¿no? Y esto no se debe a que sea más frecuente en varones, sino que se debe a que el diagnóstico es más fácil de hacerlo en varones, ¿no? Porque es más fácil hacer un diagnóstico de uretritis en varones que una cervicitis en lo que es mujeres. Y ahora, dentro de lo que es la epidemiología, vamos a ver que es una enfermedad de adultos jóvenes, ¿no?, entre 30 a 40 años de edad. Pero, sin embargo, en algunas personas se han descrito casos en los que son ancianos y niños, ¿no? También vamos a ver que justamente, ¿no?, es una artritis reactiva tras la exposición a gérmenes patógenos, y es aquí donde tenemos que hacer un descarte, ¿no?, porque hay otras artritis que pueden ser postinfecciosas, ¿no?, por ejemplo la artritis reumatoide, la enfermedad de Lyme, pero que no están dentro del grupo de las espondiloartritis, ¿no?, y esto tenemos que tener en cuenta. Y, ¿no?, lo que les decía, la asociación de la positividad del HLA-B27, ¿no?, que es en torno al 70% de los casos. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la etiopatogenia, ¿no? Y bueno, lo que les venía diciendo, los gérmenes de origen entérico y los gérmenes de origen genitourinario, todos los que les he mencionado van a ser básicamente gérmenes intracelulares, ¿no? Es decir, que van a replicarse dentro de lo que es la célula. Y bueno, al momento de invadir, ¿no?, estos gérmenes entran básicamente en lo que es la mucosa. Y al entrar en la mucosa, no se describe muy bien lo que es la etiopatogenia, pero se cree que al momento de invadir la mucosa y producirse lo que son la inflamación, todos los mediadores inflamatorios, ¿no?, en la articulación se pueden encontrar algunas similitudes bacterianas, ¿no?, y el cuerpo piensa que son estas mismas bacterias, y es por eso que se produce la artritis, ¿no? Y otra cosa que también nos vamos a preguntar es ¿qué papel cumple lo que es el HLA-27, ¿no? Tampoco se describe muy bien lo que es el papel que cumple dentro de esta patología, ¿no? Pero se cree que en el momento de presentar el antígeno, este complejo HLA-27 presenta el antígeno, ¿no?, y justamente va a tener un péptido similar o bacteriano similar
lo que va a ocurrir va a ser una reacción cruzada que va a producir justamente la artritis reactiva, ¿no? Sí. Bueno, ahora hablemos acerca de lo que son las manifestaciones clínicas, ¿no? Empezando con las manifestaciones articulares. Bueno, primero tenemos que mencionar que justamente, ¿no?, tenemos un antecedente de infección que no se va a recoger en la mayoría de los casos, es decir, que no vamos a tener una evidencia de justamente, ¿no?, la infección previa a esta artritis, ¿no? No en todos los casos, claro, pero sí en algunos, ¿no? Bueno, la temporalidad y los síntomas iniciales, ¿no? Vamos a ver que va a ser una infección precedente, ¿no?, al tiempo de latencia que les mencioné antes, de 1 a 4 semanas a los síntomas articulares, ¿no? Y bueno, esta artritis reactiva se va a caracterizar por ser monoarticular o oligoarticular, aditiva y asimétrica. Aditiva, ¿qué quiere decir? Que se van a sumar articulaciones. Por ejemplo, primero me va a dar una artritis en la rodilla y luego se va a sumar, por ejemplo, lo que son los tobillos, ¿no? Pero no necesariamente la artritis de la rodilla se va a solucionar, ¿no? Y justamente tenemos esta localización articular que va a ser el predominio de miembros inferiores, ¿no? Que tenemos las rodillas, los tobillos, las articulaciones metatarsofalángicas o interfalángicas de los dedos del pie, ¿no? Y esto va a ser principalmente la característica, ¿no?, de esta artritis reactiva. Y bueno, algo que también tenemos que mencionar es justamente la parte de lo que es aséptica, ¿no?, y también lo que es el líquido sinovial, ¿no? Al presentarse de forma aguda vamos a ver que inicialmente justamente va a ser monoarticular, ¿no? Casi siempre es lo que es la rodilla. Y al momento de ver el líquido sinovial vamos a ver que este se encuentra con una elevada similaridad, ¿no? Vamos a ver aproximadamente 50.000 polimorfonucleares, ¿no? Y esto nos lleva a pensar o a descartar, ¿no?, diagnósticos diferenciales, ¿no?, que podría ser una artritis séptica o una artritis por microcristalinas, ¿no? Y esto es clave, ¿no?, porque esto va a ser un diagnóstico diferencial. Dentro de las manifestaciones clínicas también tenemos las que son las manifestaciones extraarticulares, ¿no? Primero empezando con lo que son las manifestaciones en piel y otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, los síntomas generales, como toda enfermedad, ¿no?, crónica, puede ser la fiebre, la astenia, la anorexia y la pérdida de peso, ¿no? Lo que son las lesiones en piel, tenemos primero las lesiones unguiales distróficas, ¿no?, que va a ser muy similar a la psoriasis unguial. Aquí también vamos a tener lo que llamamos la queratodermia hemorrágica, que van a ser pústulas hiperqueratóxicas, ¿no?, palmas y plantas del pie, que van a ser histológicamente indistinguibles, ¿no?, de lo que es la psoriasis pustular. También en lo que son las mucosas vamos a encontrar úlceras superficiales que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no?, porque van a ser transitorias e indoloras. Y bueno, se reporta en algunos casos la presencia de un eritema nodoso, ¿no?, es decir, la inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿no?, la grasa. Y bueno, está asociado más que nada a lo que son gérmenes como la yersina, ¿no? Y asimismo tenemos algunos sistemas que se van a ver afectados, ¿no?, que pueden ser los urogenitales, los oculares y los cardiovasculares. Aquí vamos a hacer un hincapié en lo que es el sistema urogenital, porque primero, hablando netamente de una manifestación extraarticular, ¿no?, en los varones tenemos la prostatitis, en las mujeres la uretritis, la cistitis y la cervicitis. Estas manifestaciones clínicas pueden ser los desencadenantes, ¿no?, de esta artritis reactiva o pueden ser incluso acompañantes, ¿no? Y se nos dice que en casos de que la artritis reactiva sea de origen entérico, esta uretritis va a ser estéril, es decir, no va a tener gérmenes, ¿no? En lo que son las oculares vamos a tener una conjuntivitis leve y en algunos casos una uveitis anterior, pero es muy raro, ¿no? Y en lo que son las manifestaciones cardiovasculares, solo en casos de la positividad del HLA-B27 y en casos de una enfermedad crónica, ¿no?, vamos a tener la artritis, la insuficiencia aórtica y en algunos casos también la afectación del sistema de conducción. Sí. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos que presenta la artritis reactiva. Primeramente, como ya se mencionó en las primeras diapositivas, va a tener que tener una actividad clínica, la cual va a ser una artritis periférica mayor de un mes, lo que es una conjuntivitis o lo que es una infección de una artritis o una cervicitis. Para los criterios de diagnóstico para lo que es una artritis reactiva, se realizó lo que es un congreso internacional, en los cuales se nos menciona que el diagnóstico definitivo de una artritis reactiva va a ser clínica, los cuales van a tener
van a tener lo que es un precedente de una enteritis previa, ya sea una diarrea mayor a un día, las cuales van a estar entre los primeros 3 días y 6 semanas antes de la infección de un patógeno, y lo que es la ureteritis y la cervicitis previa. También se menciona que se podría hacer lo que es una evidencia microbiológica para poder nosotros reconocer lo que es la etiología la etiología de la artritis reactiva, las cuales podríamos hacer lo que es un cuerpo constructivo, un frotis, y lo que es la serología para poder reconocer lo que es una infección previa a los 6 meses de lo que es una artritis reactiva. En lo que son los diagnósticos etiológicos vamos a encontrar lo que es la Shigella, la Salmonella, la Yersinia, el Campylobacter y lo que es la Clamidia. Esto nos va a diferenciar, ya que algunos patógenos van a producir lo que es la cronicidad en lo que es la artritis, ya que lo que se menciona es que la Yersinia va a tener menor cronicidad en lo que son los síntomas de una artritis reactiva comparado a lo que es la Shigella o la Salmonella. Y también va a ser necesario lo que va a ser una determinación de lo que es la antiestreptolicina para un diagnóstico diferencial. También se nos menciona que lo van a clasificar los criterios diagnósticos según Oberlin en 1990, en los cuales son criterios mayores y criterios menores, los cuales nos van a dar la posibilidad o nos van a conducir a un diagnóstico probable o definitivo de una artritis reactiva. En lo que son los criterios mayores vamos a encontrar que son artritis, ya sean simétricas, mono o poliarticulares en predominio en miembros inferiores, la clínica de una infección de 3 días o a 6 semanas antes de la presentación de la artritis, y los criterios menores, ¿no?, que van a ser los coprocultivos positivos de Salmonella, Yersinia, o también puede ser Shigella, a los cuales también podría ser la detección de Clamidia, considerar lo que es una artritis reactiva posible, en los cuales son los antecedentes de infecciones previas. 2 criterios mayores o un criterio mayor más un criterio menor puede dar un diagnóstico presuntivo de una artritis reactiva, mientras que el diagnóstico definitivo se nos podría dar por 2 criterios mayores y un criterio menor. En lo que es el apoyo laboratorial, este no nos va a identificar lo que es el diagnóstico definitivo, ya que va a haber diferentes laboratoriales que van a estar alterados, los cuales pueden ser la BSG y la PCR elevados, los cuales pueden estar asociados a una anemia, en el caso de una artritis reactiva, el HLA-B27, la positividad, los cuales en la mayoría de los casos en un 50-80% van a estar presentes en lo que es la artritis reactiva, dando lo que es la severidad, lo que es el proceso de la infección, del proceso de infección de la patología. También vamos a encontrar lo que son los cultivos, ¿no?, la Shigella, la Salmonella, la Yersinia, el Campylobacter y la Clamidia, en los cuales no nos va a direccionar a lo que es el diagnóstico definitivo, sino va a haber un diagnóstico etiológico. Y esto se va a usar para el diagnóstico etiológico más la posibilidad de la artritis. También vamos a encontrar lo que son las diarreas recientes, los cuales podríamos hacer un coprocultivo, el líquido sinovial, como ya lo mencioné, va a ser un inflamatorio y estéril, y lo que es la sospecha de clamidia se podría hacer un PCR para la clamidia. En lo que son los criterios manejológicos, vamos a encontrar que son radiografías típicas, ya que en la mayoría de los casos, con mayor frecuencia, la artritis reactiva va a afectar los miembros inferiores, los cuales van a hacer mayor afectación en los pies y en los que son las articulaciones metacarpofalángicas y lo que es el hueso de calcáneo, dando lesiones marginales. En estas radiografías vamos a encontrar lo que son la cronicidad, lo que es la artritis reactiva, en los cuales vamos a encontrar lo que es la endicitis calcificante, los cuales va a dar la imagen de un espolón en el calcáneo, luego vamos a encontrar lo que es una sacroiliitis asimétrica, una periostitis, y el que tiene mayor creencia que van a ser las erupciones marginales en los huesos. Un tip para poder reconocer para poder nosotros discernir entre diferentes patologías va a ser, el paciente va a ser de una edad joven, va a tener diarrea o una bacteritis reciente, más una oligoartritis en miembros inferiores, los cuales podrían estar acompañados con manifestaciones extraarticulares como una conjuntivitis. En lo que son los diagnósticos diferenciales, aquí puse un cuadro en los cuales vamos a relacionar los trastornos musculoesqueléticos, como ya avanzamos en diferentes clases. Lo que es la artritis reactiva va a ser un trastorno musculoesquelético, lo cual va a afectar la porción articular, va a ser inflamatorio, va a ser oligo o poliarticular, las cuales se va a predominar mayormente, va a ser asimétrico
y va a tener lo que es una incidencia aguda y va a ser esto. Mayormente en los miembros inferiores va a estar presente. Acá vamos a encontrar un cuadro en los cuales vamos a poder diferenciar entre lo que es el diagnóstico del síndrome de Reiter, la artritis psoriásica y lo que es la artritis gonósica. Se menciona que la diferencia entre lo que es el síndrome de Reiter y la artritis psoriásica es que la artritis psoriásica va a tener la HLV27 positiva cuando va a tener una afectación en lo que es la columna axial y va a tener un curso mayormente va a ser agudo y va a afectar lo que es la columna axial, mientras que la Reiter va a tener lo que son va a tener la misma sintomatología con la conjuntivitis, la uveitis y las úlceras orales, pero en los cuales los dos lo que es el síndrome de Reiter y la psoriásica no van a tener una respuesta a las penicillas, mientras que la artritis gonósica, esta no va a afectar lo que es el esqueleto axial, no se va a determinar sobre lo que es el HLV27 y estos van a tener mayor respuesta a lo que son los antibióticos. Otro diagnóstico diferencial va a ser lo que es la artritis psoriásica con una artritis postestreptotóxica activa. Estas van a estar básicamente, van a tener casi los mismos síntomas en lo que es las artritis, pero lo que va a diferenciar va a ser en lo que la artritis reactiva va a tener un patógeno desencadenante previo a una infección desde mayor a 4 semanas, con estos patógenos que es la Shigella, la Salmonella y la Yersinia, mientras que el patógeno principal en una artritis postestreptotóxica reactiva se va a encontrar lo que es las infecciones faringeas como el estreptococo del grupo A. En lo que es las artritis reactivas va a estar asociado con el HLA27 positivo en el 50-80% de los casos y en el cultivo va a ser negativo en el momento establecido de la patología y va a presentar síntomas extraarticulares, mientras que la artritis postestreptotóxica los síntomas van a ser van a tener síntomas extraarticulares, pero lo que va a diferenciar va a ser la tasa de enlace que va a ser elevada y los cultivos que van a estar relacionados a lo que es la infección faríngea reciente con el estreptococo del grupo A. Para el tratamiento se menciona que va a ser similar a lo que es la espondilitis aniquilosante, en los cuales el primer tratamiento va a ser lo que es la fisioterapia, acompañado de lo que es el alivio de los síntomas agudos, usando lo que son los AINES, ya sea el ibuprofeno, el naproxeno, y los corticosteroides que van a ser intraarticulares, o también pueden ser orales si es una afectación sistémica. En lo que es las infecciones desencadenantes, vamos a diferenciar si es por el tracto gastrointestinal o del tracto genitourinario. En lo que es en el tracto gastrointestinal, podemos si sospechamos de Shigella o Salmonella, podríamos usar lo que es el ciprofloxacino o la ceftriaxona, mientras que en la mayoría de los casos en el tracto genitourinario vamos a sospechar lo que es la infección de clamidia, en los cuales podrías utilizar lo que es la citromicina o la doxiciclina. Si los fármacos modificadores de la enfermedad van a ser ya usados como segunda línea cuando hay una cronicidad o si fallan lo que es los AINES y lo que es la terapia biológica, que ya es el último paso. Acá vamos a ver lo que es las diferencias entre lo que es la espondilitis aniquilosante, la artritis reactiva en sí y lo que es la espondilitis psoriásica. En el tratamiento van a ser similares. En lo que es las manifestaciones extraarticulares, la artritis reactiva va a tener conjuntivitis, balanitis y lo que son las manifestaciones articulares van a tener un predominio en la artritis reactiva o el síndrome de Reiter va a tener una afectación o va a tener un predominio en los miembros inferiores a comparación de las demás patologías. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, es un tema bien cortito, como les he dicho, pero es importante que ustedes aprendan a hacer su diagnóstico diferencial, ¿ya? Con los que ya hemos visto anteriormente, ¿qué diferencias encontrarían? Varones. Ya, agudo, uno. Afectación varones. Eso, varones. Factor reumatoide negativo. Factor reumatoide negativo. Que el cultivo sea aséptico.
Exactamente, cultivo aséptico, ¿qué más? Etiología gastrointestinal y urogenital. Exactamente, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que aprendan ustedes, cuando vemos pacientes, ustedes han visto, ¿no es cierto? No vienen así, con la descripción, que esto tiene, que esto... No, siempre nosotros tenemos que trabajar con el diagnóstico diferencial y con el abanico de signos y síntomas para que nosotros podamos hacer una similitud o ir a nuestra posibilidad de diagnóstico de lo que nosotros estamos sospechando. Estas tres patologías, artritis psoriásica, la reactiva y la espondiloartropatías, son más en varones. Es la única diferencia de lo que vamos a aprender en este grupo de las patologías que estamos hablando en este semestre. No, cuando venga un paciente joven, igual les puede decir que tiene una cronicidad, puede ser que haya también, y les digan, ustedes le manden a tomar su factor, lo más común es tomarle factor reumatoide. Si su factor reumatoide sale negativo, ustedes no digan que no es una artritis, es una enfermedad inflamatoria, sí, pero hay que investigar que puede ser una reactiva o las otras espondiloartropatías, ¿ya? Ahora, en relación al nombre Reiter, Hans Reiter era un médico alemán, ¿ya? Un médico alemán que trabajaba en la época de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Él hacía sus investigaciones y justamente descubre esta patología con la triada, ¿no? De uretritis, conjuntivitis, toda la triada. Entonces, como él participó en estos campos de concentración y mataban muchos seres humanos en estos campos, después de esto ya se hizo consensos, ¿no? Donde participan, para eso están los congresos médicos y todo, y ahí decidieron no utilizar mucho el síndrome de Reiter, ya no sé, o la enfermedad de Reiter ya no lo utilizan. De repente en algunas actualizaciones de literatura, algo así, lo van a encontrar más como artritis reactiva, artículos de investigación, actualizaciones, más lo van a encontrar como artritis reactiva. Como síndrome de Reiter probablemente o enfermedad de Reiter lo van a encontrar y posiblemente no van a encontrar con datos actualizados de investigaciones posiblemente. Esa sería una actualización o un aviso para que ustedes si quieren revisar algo de esta enfermedad, ¿no? Ahora, esta enfermedad también, como lo ha dicho vuestra compañera Jennifer, es una enfermedad que afecta más a jóvenes, principalmente esta, ¿ya? Y muchas veces nos pueden llegar a la emergencia, urgencia, como han visto ustedes, yo trabajo en la emergencia. Y para nosotros un criterio de emergencia es como su nombre dice, emergencia, un paciente que ya está con alguna complicación, algo. Pero paciente que me viene de repente con una infección urinaria en ustedes, constantemente en ustedes, yo ya debo sospechar algo, ¿ya? Infecciones urinarias en varones es rarísimo, muy poco encontramos en varones, salvo que haya alguna malformación congénita de vías urinarias o haya un proceso de repente, por lo general muchos presentan jóvenes litiasis renal y por ahí también hacen infecciones, y lo más común que se ha visto relacionado a esta enfermedad son las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Por eso se les orienta a los muchachos, cuídense, la prevención siempre está ahí a mano, solamente a veces no lo practicamos o a veces no sé si desconocemos o algo pasa por ahí, ¿ya? Entonces, muchas de las enfermedades de transmisión sexual están relacionadas con esta artritis reactiva. El problema en estos casos, ¿tiene cura o no tiene cura? Como el lupus, la esclerodermia, ¿tiene cura o no tiene? ¿No? Seguimiento. Sí, tiene cura. Se autolimita. Ya, se autolimita. Claro, descubro qué microorganismo está ocasionando esta infección, le doy el antibiótico y se va a curar. ¿Pero se puede hacer crónico? Sí, porque tiene lesión a nivel articular. Si no voy a tratar adecuadamente esta infección, sí puedo provocar una lesión a nivel articular que se puede hacer crónico. Me puede llegar a hacerme hasta una osteomielitis, porque después del cartílago me puede afectar al hueso, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con las patologías en jóvenes. Cuando ustedes estén haciendo vuestro serum
un joven de repente en las zonas endémicas donde podemos o sospechamos enfermedades de transmisión sexual, y un joven viene y te dice me duelen mis articulaciones y tal, y hay que sospechar o hacerle más exámenes, no solamente enfocarnos a la enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? ¿Qué más? Como han visto, primero lo sintomático, analgésicos, viendo resultados, hacemos ya la terapia. Si es ya demasiadamente avanzada, les empezamos a hacer el tratamiento intraarticular, o vía oral también, o endovenoso, se les empieza a dar su tratamiento con corticoides dependiendo en qué etapa estemos, ¿ya? A ver, ¿qué más con esta? Todo lo que han manifestado vuestros compañeros es lo que se debe presentar en un paciente, o la sospecha. Principalmente la sospecha es que el paciente haya tenido una infección antes, o durante el proceso esté presentando una infección, para que ustedes puedan ya hacer un criterio de descarte de las otras patologías que pueden estar sospechando, ¿ya? También la característica que esta lesión articular es simétrica o asimétrica. 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 Eso también es la gran diferencia con la artritis reumatoide. Por lo general esto afecta a grandes articulaciones, no a pequeñas. Es muy raro o muy casi inusual que afecte a articulaciones pequeñas. Puede sí afectar, no es que no afecte, puede sí afectar, pero lo más prioritario es que afecta a articulaciones grandes, principalmente rodilla y tobillo, ¿no? Que muchas veces esta también se puede confundir con la gota, que vamos a ir más adelante a ver enfermedades por cristales, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más que nos estemos olvidando en esto? Los hallazgos radiológicos. Los hallazgos radiológicos también. Los hallazgos radiológicos, lo más común, nosotros tenemos acceso, casi el 100% se podría decir, tienen un acceso fácil a una radiografía y a una ecografía. Los accesos más difíciles, que son de repente, podríamos visibilizar más una lesión a nivel de hueso o articular, siempre va a ser una resonancia, lo último que hay, ¿ya? Entonces, pero no todos accedemos a eso. Tú vas al seguro, que te dicen, ya necesitas una resonancia, ya le vamos a llamar cuando tenga espacio, cuando esté listo su tratamiento, su pedido, algo así, ¿no? Porque dentro del hospital no lo hacen la resonancia, lo hacen fuera. Ahora, a nivel del MINSA, nuestro único centro de referencia para hacer las resonancias con el CIS es el hospital regional, que muchas veces, el equipo se nos echa a perder, y la reparación o el mantenimiento del equipo a veces dura meses. Entonces, por ahí también podemos demorar. Entonces, una radiografía o una ecografía nos puede ayudar, o los exámenes de laboratorio también, ¿ya? Pero siempre, todas las enfermedades, cualquier enfermedad, hasta un simple resfrío que nosotros tengamos, si hay una oportunidad temprana, nosotros damos tratamiento, diagnosticamos adecuadamente, todo tiene solución y no podemos dejar secuelas, ¿ya? Como ustedes supongo que ya están viendo en neurología el ictus, ¿no? O el stroke, ¿no? Por ejemplo, un pacientito ya sospecho de un stroke, es tiempo cerebro se dice, ¿no? Entonces inmediatamente ya tenemos un tiempo de 4 o 3 horas, según las normas ahora ya dicen 4, ¿no? Las guías, sin ese tiempo que yo veo que el paciente está con un déficit vocal y no le hago una trombólisis, el cerebro se va a ir dañando, ¿no? Entonces es igual, en las enfermedades, si tenemos un buen tiempo de diagnóstico y darle tratamiento oportuno, podemos aliviar muchas complicaciones de las enfermedades, ¿ya? Entonces, ¿quién expone ahora psoriasis? Artritis psoriasis. De una vez, para que así después les demos la prueba y se den cuenta un poquito las diferencias. Y felicitarles por vuestra presentación también. Esto también indica mucho, ¿ya? Gracias por venir así guapos, ¿ya? Excelente. Yo pensé que iba a felicitar, doctora, por los exámenes. Ah, ya. Van a ver, no sé. Primero vean, después vamos a hacer eso. Buenas tardes, doctora y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la artritis psoriásica. Comenzando que esta va a ser una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune y sistémica, que va a formar parte del grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Ahora, esta patología va a comprometer más que todo lo que va a ser ungueal, cutáneo, en tesis, que va a basarse más que todo en lo que es los sitios de inserción
de los ligamentos hacia el hueso y también el sistema musculoesquelético, sobre todo en las articulaciones periféricas o el esqueleto axial como tal. Y bueno, en esta su presentación y manifestaciones van a ser muy variables, por lo que su manejo va a ser también muy complejo. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que en sí esta patología va a ser poco frecuente y va a aparecer en la población general alrededor de 0.05 a 1%. Y los pacientes que ya presenten una psoriasis y pasen a la artritis psoriásica va a ser del 20 a 25%. Y otros estudios mencionan que puede llegar hasta un 41%. Ahora, en cuanto a su evolución, puede que la artritis, como también la psoriasis, se presenten simultáneamente y se puede presentar en un 17%. Ahora, bueno, en cuanto a la información que buscamos en la bibliografía, se menciona que puede afectar tanto igualmente a hombres y a mujeres y la mayor frecuencia va a ser entre los 30 a 50 años de edad. Ahora, en cuanto a etiopatogenia, pues vamos a ver que no se conoce como exactitud cuál es la causa, pero pueden haber unos factores relacionados. Vamos a tener 3, los cuales el primero va a ser un factor genético. Se dice que entre el 30 y 50% de los pacientes que presentan esta patología van a tener antecedentes familiares, ya sea de psoriasis o artritis psoriásica. E igualmente van a haber algunos genes que van a estar asociados a va a ser el sistema HLA, ya sea el B27, el B38 o el B39. E igualmente van a estar comprometidas lo que son los factores inmunológicos. En pues vamos a ver que va a haber una respuesta inmune desregulada, que va a participar los linfocitos T y las citocinas, y también los factores ambientales, que en sí van a desencadenar todo este problema, ¿no? Ya sean, por ejemplo, infecciones, traumatismos o condiciones metabólicas, ya sea, por ejemplo, la obesidad. Ahora, en cuanto a fisiopatología, pues vamos a ver que va a comenzar con una activación del sistema autoinmune anormal, el cual se va a dar por una predisposición genética del individuo. En este no se va a activar solo, sino que va a necesitar un factor desencadenante, como mencioné, de los factores ambientales, por ejemplo, ¿no? Infecciones, traumatismos, entre otros. Ahora, todo esto va a causar que se active lo que es nuestro sistema inmune, por ejemplo, las células T, la CD8, TH1 o 17, y estas van a crear o van a liberar lo que son las citocinas proinflamatorias, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, también las interleucinas 17 o 23. Todo esto va a crear una cascada inflamatoria, que esto va a hacer que se activen lo que son, por ejemplo, los osteoclastos. Estos osteoclastos van a destruir como tal todo lo que es el tejido óseo y, más que todo, se va a dar en esta patología en la éntesis. Como mencioné, va a ser la unión, ¿no?, del tendón ligamento a lo que es el hueso, a diferencia de la artritis reumatoide, que esta se va a dar más en sinovial. Ahora, aparte de esta activación del osteoclasto, también se va a activar lo que es el osteoblasto. Va a crear, va a formar lo que es hueso nuevo, y esta va a ser una característica muy propia de la artritis psoriásica, porque vamos a encontrar erosión y neoformación ósea. Comenzando con las manifestaciones clínicas osteoarticulares. Primero vamos a ver que estas van a ser muy variables, por lo tanto se les va a denominar pleomórficas. Comenzando con la artritis periférica, esta va a ser la más común, bueno, se va a presentar en su gran mayoría y alrededor del 90-95%, y se puede manifestar ya sea por 3 tipos: monoartritis, poliartritis o oligoartritis. Esta va a ser la más frecuente, que después lo voy a explicar un poco cada una. Va a ser asimétrica y va a tener más que todo una distribución radial, o sea, por ejemplo, en las articulaciones de un solo dedo. Y también va a presentar, por ejemplo, una coloración medio rojiza, o sea, el eritema, y también puede ser violáceo. Y a diferencia de la artritis reumatoide, va a tener menos dolor y la rigidez matutina solo se va a presentar en un 50%. Las articulaciones que van a estar más comprometidas a van a ser, por ejemplo, más que todo las manos, por ejemplo, las metatarsofalángicas y las metacarpofalángicas. También se puede dar en los pies o en las rodillas. Y bueno, la articulación que se da con mayor frecuencia va a ser las interfalángicas distales, que vamos a encontrarlas en un 30-50%, y se dice que esa puede ser una de las primeras manifestaciones en encontrar. Ahora, en caso de que, digamos, este problema se vuelva un poco más grave, vamos a encontrar lo que es la artritis mutilante, en los cuales vamos a encontrar este signo, de que es el dedo del telescopio, como se puede observar. También tenemos lo que es la artritis axial, la cual va a representar alrededor del 25 a 70% de los pacientes y va a comprometer más que todo la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. Igualmente esta va a ser asimétrica
y se va a presentar más que todo con lo que es dolor y rigidez en la espalda, sobre todo por las mañanas, y después de que el paciente esté mucho tiempo en reposo, pero ese dolor se va a pasar a realizar movimientos. En algunos casos también se pueden formar lo que son los puentes óseos. Se le llama sindesmofitos, que en sí van a estar dentro de lo que son las vértebras y van a reducir la flexibilidad de estas. Para diferenciarlo, por ejemplo, de la espondilitis anquilosante, vamos a ver que esta artritis psoriásica va a tener un inicio más tardío, o sea, va a ser más crónica, va a tener menor asociación a lo que es el HLA-B27, también va a tener menos predominio masculino y va a haber más lesiones en la columna y van a ser asimétricas y menos severas. También tenemos la dactilitis, los cuales lo conocemos como dedo en salchicha. Esta lo va a presentar alrededor del 30-40% de los pacientes, en la cual se va a ver que va a ser como un engrosamiento uniforme de lo que son los dedos, por lo que es la tenosivitis de los flexores, ¿no? Y va a afectar más que todo más a los pies que a las manos, y se puede asociar a la oligoartritis asimétrica, que puede aumentar lo que es el riesgo de erosiones óseas. En esta artritis vamos a ver que es muy característico este signo, sin embargo no va a ser patognomónico de este. También encontramos la entesopatía, la cual lo vamos a encontrar en menos de 4% y se va a basar en la inflamación de la entesis. Y los lugares que se va a frecuentar va a ser el talón, pelvis y la pared torácica. También encontramos la tenosivitis, la cual va a ser una inflamación de los tendones, más que todo en los flexores y extensores de las manos y las muñecas. También tenemos estas manifestaciones óseas, las cuales, se menciona que no se ve, es muy raro de verlo, pero lo quise explicar un poco para que entendamos. En este vamos a encontrar dos tipos, el cual es el sapo y el onicopaquidermo periostitis psoriásica. Este sapo va a ser en sí como que un conjunto ya sea de síntomas que va a combinar ya sea los problemas osteoarticulares como también los problemas de la piel, en los cuales vamos a encontrar la sinovitis, el acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Como se puede ver en la imagen, más que todo va a afectar en lo que es la pared anterior del tórax. Y en cuanto a la onicopaquidermo periostitis psoriásica, estas en sí van a ser, como dice su nombre, va a haber lesiones de las uñas por el ónico, hinchazón de los tejidos blandos, que va a darse alrededor de los falanges distales, y va a haber una inflamación de los huesos. Y normalmente se va a dar en el primer dedo del pie. También vamos a tener manifestaciones clínicas que van a ser extraarticulares, por ejemplo los oculares, la uveitis anterior, la conjuntivitis o el síndrome de Sjögren, que va a ser secundario. Y bueno, la más frecuente va a ser la uveitis anterior, que lo vamos a encontrar de 7 al 16% de los casos, y este va a estar asociado al HLA-B27. También vamos a encontrar linfedemas de extremidades, los cuales van a ser, ¿no?, la hinchazón ya sea de brazos o piernas, y se puede deber a una obstrucción linfática, a entesitis o tenosinovitis. También tenemos la inflamación intestinal, que se da alrededor del 16% de los pacientes, y normalmente lo vamos a encontrar en las formas oligoarticular y espondilítica, y las cardiopulmonares, que puede ser insuficiencia aórtica, prolapso mitral y alveolitis pulmonar subclínica. Listo. En cuanto a su clasificación, la más conocida se le denomina Moll y Wright, que se dio en 1973 y va a describir 5 patrones. Entre los 5 vamos a encontrar oligoartritis asimétrica, poliartritis simétrica, espondilitis, artritis mutilante y artritis de las interfalángicas distales. Sin embargo, algunos estudios actuales mencionan que ya no se debería de considerar tanto estas dos últimas, ya que estas no son como tal un grupo independiente, sino van a ser como que una forma inicial, por ejemplo esta artritis de interfalángicas distales, mientras que la mutilante va a ser como una manifestación mucho más grave. Entonces, enfocándonos entre estas tres, vamos a ver la oligoartritis asimétrica, la cual va a ser la más común de todas estas, y esta va a afectar a pocas articulaciones, o sea, menos de 4, va a tener una distribución asimétrica y va a comprometer lo que son las manos y también los pies. En la poliartritis simétrica, esta va a afectar a más de 5 articulaciones, por lo que se puede confundir o parecer como una artritis reumatoide, pero lo tenemos que diferenciar porque tampoco tiene factor reumatoide negativo y afecta más que todo a las interfalángicas distales. También tenemos a la espondiloartropatía, la cual va a comprometer todo lo que es la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas, y este va a presentar un dolor lumbar como también rigidez.
Ok, ahora pasando al diagnóstico. Nosotros tenemos que saber, para sospechar de que el paciente tiene artritis psoriásica, tenemos que ver que el paciente tenga psoriasis, tal como dice el nombre, y comienza a presentar inflamación articular. Entonces el diagnóstico se va a hacer por la clínica, ya sea historia clínica, examen físico, laboratorios y exámenes auxiliares, como por ejemplo imágenes. Ahora, comenzando con la historia clínica de la anamnesis, nosotros tenemos que preguntarle al paciente sus antecedentes. Antecedentes si tiene familia con psoriasis o artritis psoriásica, si presenta dolor lumbar, sobre todo que empeore en la noche y mejore con el movimiento, si presenta antecedentes de gota o nefrolitiasis, medicamentos que tomen para otras enfermedades o enfermedades de la piel. En el examen físico tenemos que ver las articulaciones afectadas y tenemos que ver la gravedad, el número de articulaciones afectadas, la localización, también si está asociada a otras cosas, como por ejemplo también puede haber, hay que ver si hay presencia de dactilitis, entesitis o también las manifestaciones en la piel y en las uñas, que ya habló mi compañera. Ahora, en lo que respecta a laboratorios, no existe una prueba específica para nosotros diagnosticar una artritis psoriásica de frente. Entonces podemos pedir hemograma, recuento de plaquetas. Aquí en el hemograma vamos a poder ver una anemia de enfermedades crónicas. También se puede pedir nitrógeno úrico en sangre, creatinina, ácido úrico, análisis de orina, reactantes de fase aguda como pueden ser BCG y PCR, que van a estar aumentados, el factor reumatoideo y el anti-CCP, que en la mayoría de casos va a estar negativo, al igual que los anticuerpos antinucleares. Y también se puede pedir las pruebas genéticas para el HLA-B27 para ver la afección axial. Ok, ahora en las imágenes, como ya vimos en la anterior exposición, también se puede pedir radiografía, resonancia, ecografía, incluso también análisis de líquido articular. Ahora vamos a comenzar con la radiografía. Aquí en las radiografías vamos a ver un patrón de erosión ósea y formación de huesos nuevos. También se puede ver signos típicos como por ejemplo el lápiz en copa o anquilosis ósea o periostitis. Por ejemplo, en esta imagen hay el lápiz en copa. En este podemos ver aquí que el extremo de una de las falanges se vuelve más delgado, se agudiza, y el otro extremo que le sigue de la otra falange se ensancha. Entonces ese es el signo el signo del lápiz en copa. Ahora, hablando de la resonancia magnética, esta nos va a ayudar a detectar formas más tempranas de la enfermedad. En esta podemos ver edemas óseos o sacroilitis, como por ejemplo aquí y aquí, con esta de la columna, que podemos ver por acá en S1 y en T12, o acá también. Ahora, en lo que respecta a la ecografía, esta nos va a ayudar a evaluar la sinovitis, la tenosinovitis y la centesitis. En el examen de líquido articular, en este vamos a pedir el análisis de líquido, tinción Gram y cultivo. En el análisis vamos a poder ver que va a ser inflamatorio y va a tener un predominio de neutrófilos y ausencia de cristales, que esto nos va a ayudar a diferenciarla de la gota, porque en la gota sí hay en el líquido cristales. Bueno, hablando de los criterios diagnósticos, en 1973 se plantearon estos tres criterios diagnósticos, los criterios de Molly-Wright, pero ahora han evolucionado y se han planteado nuevos criterios, como son los criterios de Caspar, que nos ayuda a clasificar la artritis periférica axial o entesitis. Entonces, se confirma con 3 o más puntos. Y aquí tengo el cuadro, por ejemplo, la presencia actual o historia de psoriasis, que nos daría 2 puntos, o uno o otro, de acuerdo a si es historia personal o familiar. La psoriasis fungial o micolisis Pitting o hiperkeratosis, que es 1 punto. El factor reumatoideo negativo, que es 1 punto. Dactilitis y neoformaciones óseas articulares, que también cada uno 1 punto. Ahora, hablando de diagnósticos diferenciales, con la que
Con las enfermedades o patologías con las que se pueden parecer sería la artritis reumatoide, la gota o la osteoartritis, ¿no? Entonces aquí les puse un cuadro para diferenciar artritis psoriásica de artritis reumatoide. Sobre todo podríamos resaltar que en la artritis psoriásica sí va a haber afección de articulaciones interfalángicas distales, también va a haber dactilitis, entesitis. El factor reumatoide va a ser negativo, en muy pocos casos va a estar positivo. En lo que respecta a la gota, como ya les dije, lo que nos puede ayudar a diferenciar sería el análisis de líquido articular. Y en lo que respecta a la osteoartritis, vamos a ver que lo que podemos diferenciar es que la artritis psoriásica va a tener inflamación más difusa y va a tener olicopatía. Ahora, el tratamiento. Este tratamiento va a ser escalonado y se utiliza la estrategia Treat to Target. Esta nos dice que debemos individualizar a cada paciente y se debe reevaluar cada 3 meses. Ahora, si es que el paciente está controlado, el intervalo va a ser más grande. El objetivo de nuestro tratamiento va a ser que haya remisión clínica y disminución de la actividad de enfermedades, mejorar los síntomas, ya sean articulares o extraarticulares. Entonces, el primer escalón son los AINES. Estos no van a modificar el curso de la enfermedad y tampoco van a prevenir el daño estructural, solo van a ser sintomáticos. Ahora, tenemos que tener un punto también claro, que serían los corticoides. Los corticoides tienen que ser corticoides locales, van a ser infiltrados, por ejemplo, en dactilitis o entesitis. ¿Por qué? Porque si se les da vía oral hay un riesgo de rebote y que aumente la inflamación. Siguiente. Ahora, el siguiente escalón es los FAMES. Estos van a actuar como inmunomoduladores y antiinflamatorios. Esto se sugiere que se les dé al paciente de forma precoz para así mejorar los síntomas, sobre todo en poliartritis moderada o severa. Entonces, la primera de los FAMES que tenemos que saber, y el más importante, es el metrotexato, que esta es la primera elección que se da en la forma periférica. A este metrotexato también se le da adicional con ácido fólico a los pacientes. Las otras opciones cuando el paciente no tolera metrotexato sería la leflunomida o la sulfasalazina. En lo que respecta a la ciclosporina, tenemos que tener en cuenta que tiene riesgo de toxicidad renal y también puede ser factor para la hipertensión. Ahora, si es que el FAME que le estamos dando no funciona, se le cambia a terapia por biológicos o un FAME de acción directa, que sería el apremilase. Entonces, la terapia por biológicos nos va a ayudar a reducir la progresión del daño estructural cuando falla un FAME. La primera opción son los antifactores de necrosis tumoral, como son el etanercept, infliximab o adalimumab, que estos van a mejorar los síntomas como dolor, también van a ayudar a la función física y a las lesiones de la piel. Otras opciones cuando el paciente no mejora con el anti-TNF sería la anti-interleuquina 17 o la 1223, que también son diseñados para combatir las lesiones cutáneas, sobre todo. Sí. Ahora, aquí les he puesto un algoritmo para el diagnóstico y también ahí están las escalas para el tratamiento que ya les hablé, pero sí, que son resumen. Y aquí, de acuerdo al diagnóstico, se le va dando el tratamiento, por ejemplo, metrotexato, y cada 3 a 6 meses se reevalúa y se ve si el paciente responde al tratamiento, si no se le cambia por un biológico. ¿Sí? Y aquí hay más algoritmos, pero para cada subtipo o para cada tipo de la artritis psoriásica. Ahí está, para que ustedes puedan leer más. Ese es el... Tomen asiento, chicas.
No, no. Mira. Como una tablet, como una tablet. No, no está respondiendo. Ahí está. Ya. Como han visto, en lo posible, casi todas las patologías articulares siempre tienen sus criterios de clasificación o criterios que nos van a ayudar a un diagnóstico. ¿Ya? Terminando estos tres temas, en la siguiente voy a traer los casos clínicos para que analicemos y veamos cómo debemos analizar los casos clínicos. ¿Ya? Por ejemplo, acá uno de los criterios es presencia actual o historial de psoriasis. No necesariamente el mismo paciente va a tener su historial psoriásico, sino puede ser un factor, un criterio, el antecedente familiar. ¿Ya? Muchas veces buscamos si tiene psoriasis el paciente, no necesariamente, puede haber un antecedente. Pero lo que nos puede ayudar, el otro factor que de repente a ustedes les hace un poquito difícil, por ejemplo, la psoriasis umbilical, oncolisis, el pitting, de repente está acá escrito, pero cuando yo les presente al paciente no lo van a poder reconocer. Entonces, tengo uno de nuestros colegas, tiene su artritis psoriásica, ¿ya? Entonces, si permite, les voy a hacer ver sus deditos, si permite, o sea, tampoco el colega puede decir, no me vean, ¿no? Entonces, si permite, les voy a decir, es mi colega el que trabaja en emergencia, ¿no? El factor reumatoide, por ejemplo, como dice ahí, es negativo, tiene un puntaje que nosotros debemos darle y según a eso también vamos a ir al diagnóstico para iniciar su terapia. Por ejemplo, mi colega, el que utiliza él, está utilizando el metotrexate y la sulfasalazina, ¿ya? Y o sea, yo lo veo de los años que voy trabajando con él, ya lo veo más cansado, probablemente ya ahora último, por ejemplo, me dice ya me duelen más las articulaciones. Entonces son enfermedades muchas veces, por ejemplo, él, si yo sería el médico ocupacional del hospital, yo ya le debería sacar de la emergencia, o sea, sacar para que no esté en un lugar de estrés. Porque viene un paciente que está muy grave, ¿qué haces? Igual te estresas. ¿Qué voy a hacer? O a veces no hay cama, cómo recibir a los pacientes. Si estás como jefe de guardia tienes que hacer, o sea, te pueden hasta denunciar porque tú no has recibido a ese paciente. Esas cosas te causan estrés. Entonces, por el estrés y las horas nocturnas que trabajamos, también el colega ya no debería estar en el área, ¿no? Pero son cosas que también uno debe decidir. O sea, yo estoy enfermo, yo debo ya decir a qué lugar puedo ir a trabajar y ellos tienen derecho a elegir cualquier lugar del hospital para poder trabajar. Es una opción también de nosotros por seguridad, uno mismo por nuestra salud y a veces pues uno hace, lo que nos ayuda en trabajar en emergencia o en las áreas críticas es de que nosotros trabajamos con turnos y tenemos disponibilidad 3 días de descanso. Entonces a veces en esos 3 días de descanso, algunos sí descansan y algunos seguimos trabajando, como me han visto a mí. Estoy en ambos lugares. No es porque yo, o sea, lo busco, sino a veces tengo tiempo y lo hago, ¿no? Pero de repente ustedes que tienen los papás que trabajan también en el área médica, es de que hay necesidad también, ¿no? O sea, de repente hay 3, 4, 5 hermanos o 3 hermanos que estudian acá o están en un colegio particular, la remuneración, si solamente papá trabaja, no alcanza. Esa es la verdad, ¿no? Aparte de los gastos que hay en casa y todo, solamente papá trabaja y hay a veces que hay que hacer unos dobles turnos por diferentes lugares, ¿no? Por ahí también ese es el otro tipo de estrés. Entonces, en este caso hay mucho cuidado para nuestras enfermedades pues crónicas, ¿no? Eso sería un poquito de historia que les podría recomendar a cuidarnos siempre, ¿ya? Eso sería uno. ¿Y qué más? Lo más importante, como hemos visto, es, en este sí es crónica, ya la presentación en esta sí es crónica, no es aguda como en la reactiva. Tiene su, ¿cómo le puedo decirles? Esta también se puede, ¿cómo les puedo decirle? Se puede presentar también con otra enfermedad autoinmune y se va haciendo una artritis psoriásica, ¿ya? O al revés, inicia una artritis psoriásica y puede presentar las otras que ya estamos aprendiendo. Hasta se puede confundir, por eso les he dicho, muchos me han marcado en una de las preguntas lupus.
en el diagnóstico diferencial. Van a ver ahorita y ahí lo voy a dejar para que revisen su examen, ¿ya? Y por ahí de repente era la trampita. Prende la luz.